Hoy, en Pensamiento Volátil, nos proponemos estudiar el concepto de lugar de enunciación, aplicado a los procesos de investigación y construcción narrativa en el artista contemporáneo. Veremos cómo es posible identificar estas ideas en la obra de diferentes artistas relevantes para el complejo mundo del arte. En el episodio anterior comentaba acerca de la teoría de la enunciación y los puentes que podemos establecer con la mediación y el diálogo respecto a la obra de arte. Partimos desde dos perspectivas claves. La primera, entender la obra de arte como un dispositivo relacional, y la segunda, entender a la obra de arte como un dispositivo contenedor. Estas aproximaciones nos permitieron explorar las formas de decodificación y los retos inherentes al momento de interpretar cada una de estas obras de arte, cada uno de estos tipos de obra de arte. Hoy vamos a profundizar más en este territorio conceptual. Mi intención es ampliar la lectura de la enunciación hasta el espacio propio del artista y con ello aproximarnos a comprender qué es eso a lo que se refiere el artista contemporáneo cuando habla sobre su lugar de enunciación. Vamos a ello. Bienvenidos al podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio especialmente creado para hablar sobre el arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices. Para abrir este episodio, vale la pena retomar a la teórica de la enunciación Catherine Kerbrat-Orefioni, la misma autora que citamos en el episodio pasado. Recordemos que Orefioni expone la enunciación como un acto marcado por la subjetividad y por lo tanto aquí juegan un papel fundamental los matices contextuales y sobre todo las competencias paralingüísticas sumadas de lado y lado en estas dos polaridades involucradas, por un lado el emisor y por el otro lado el receptor, a través del mensaje, que es la obra, por supuesto. La autora nos comenta que aquí no solo el contenido verbal de un mensaje importa, también es importante los matices vocales, los matices gestuales y todo el contexto que rodea al emisor. Aquí todo es esencial, sobre todo para una comprensión profunda y más completa del mensaje. Ya en este terreno, Emile Benveniste había aportado luces muy importantes. De esta manera, haciendo un ejercicio de traducción, podemos decir que el lugar de enunciación del artista no se reduce al acto de creación, sino que implica las intenciones, sus ideas, sus valores, el lenguaje, la narrativa visual o sensorial del artista, todo lo que éste decide articular a lo largo de su investigación, puesta en este caso en diálogo, por supuesto, con los espectadores, que son los que finalmente, aquellos que terminan decodificando su obra. Tomando en cuenta estos aspectos, el lugar de enunciación se transforma en un espacio multifacético, un lugar cargado de subjetividad y de una interpretación muy personal que el artista articula respecto al mundo en el que habita. Benveniste, en particular, señala cómo a través de la enunciación el sujeto instaura el yo, entre paréntesis, ego,
ya que aquí el yo no opera como un simple pronombre, sino más bien como un deítico. Para Benveniste, la enunciación instaura el yo a partir de la subjetividad del discurso durante la interacción. Él considera que un ego aparece cuando se reconoce ego, es decir, se nombra y se hace presente en el mensaje a través del yo. Esto quiere decir que el emisor construye la enunciación de su yo ante el otro a través de una serie de elementos que particularizan su yo. Por ello, esto debe ser entendido como un ejercicio necesario de diferencia. Un ejercicio que busca delimitar y posicionar las particularidades del emisor. Esta interacción-enunciación vehiculizada a través del ego es lo que resuena profundamente con el relato de los artistas. Lo hemos visto a lo largo de la historia del arte, pero en especial esto es posible decodificar la enunciación en la obra de los artistas contemporáneos, dado que es la contemporaneidad la que coloca en un lugar protagónico, al menos al mismo nivel, el proceso de creación y la obra del artista. Por lo tanto, tenemos un acceso mucho más amplio a la información que sostiene todo el andamiaje de su discurso. A lo largo de este episodio, quiero hablar de algunos artistas interesantes como Marina Abramovic, Ai Weiwei y Zanele Muoli, entre otros que seguramente voy a mencionar más adelante. Estos artistas construyen su obra desde un lugar de enunciación único, como un territorio destacable. No solo expresan sus identidades, sino que además cuestionan al sistema desde el poder y proponen una crítica aguda hacia su entorno político y social. Por otra parte, para ir más allá de la interpretación inmediata del proceso de los artistas y poder entender que toda esta enunciación ocurre en el marco de una dimensión compleja conocida como sistema del arte, vamos a asistir al pensamiento de otro pensador, Pierre Bourdieu, y desde sus ideas vamos a considerar al artista como un agente activo dentro del campo artístico. Esto para otorgar un poco más de contexto a la complejidad del lugar de enunciación del artista, considerando que el artista y su obra acontecen dentro del sistema del arte. Visitando las ideas de Pierre Bourdieu, podemos entender que el artista, como un agente, pertenece, por supuesto, a un campo, y desde allí, desde ese campo, el artista lucha simbólicamente por ser reconocido en un espacio en el que interactúan con otros agentes de otros campos, algunas veces en oposición y otras veces en una relación muy delicada de codependencia. Me refiero a los críticos, a los curadores, a las instituciones, al mercado y por último, por supuesto, con el propio público. Este diálogo constante añade múltiples capas a la enunciación desde el arte, dado que hace del espacio creativo no solo una declaración personal, sino que también lo convierte en un espacio de lucha y de reconfiguración de significados. Esto ocurre tanto en el ámbito social como en el ámbito político.
Todo esto nos permite entender que el lugar de enunciación de un artista es poco probable que sea un lugar neutral o apolítico, dado que su lugar ha sido conquistado y es sostenido a partir de la defensa firme de los intereses del propio artista. Más bien, en la obra del artista podemos ver claramente que siempre se refleja un pensamiento crítico, un pensamiento que interpela a la sociedad desde un lugar profundamente posicionado, sobre todo desde la ética, desde una ética que intenta sugerir nuevas miradas. Veamos algunos ejemplos. La enunciación corporal a través del performance en la artista Marina Abramovic. Marina Abramovic, nombrada por muchos como la abuela del arte de la performance, ha forjado un lugar de enunciación donde su cuerpo se convierte en el medio y en el mensaje de su obra. En piezas como La artista está presente, del año 2010, Abramovic nos invita al público a mirarla fijamente a los ojos, en un acto de vulnerabilidad y profunda entrega total. Aquel lugar de enunciación ya no solo el cuerpo de Abramovic, sino el silencio, la vulnerabilidad y esa intensa conexión que ella establece con el público. Un acto en el que las barreras entre emisor y receptor terminan difuminándose. En esta performance, el arte se convierte en un acto de resistencia porque ella intenta explorar los límites, transgredir los límites entre la mente y el cuerpo. Yo me atrevo a decir que esta performance para Abramovic, por supuesto, es una puesta en presencia de su existencia desnuda. Ella busca desmantelar estructuras preexistentes para repensarlas desde nuevas perspectivas. Abramovic nos muestra que el lugar de enunciación puede ser en sí mismo una experiencia transformadora tanto para el artista y por supuesto para el público. Pero aquí la comunicación durante toda la obra, lo importante es que ocurre desde un lenguaje paralingüístico. Las miradas, las posturas, los silencios. No hay palabras y sin embargo todo habla. Todo juega un papel fundamental. El lugar de la enunciación y su impacto político a través de la obra Sunflower Sets del artista Ai Weiwei. Ai Weiwei es otro artista contemporáneo muy importante, sobre todo porque utiliza el arte como un espacio de resistencia y de denuncia. En su obra Semillas de girasol podemos ver un excelente ejemplo de cómo el lugar de enunciación puede transformarse en un espacio para la crítica social y el ejercicio político. Esta instalación está compuesta por 100 millones de semillas de girasoles, cada una de ellas hecha de porcelana y sobre todo pintada a mano artesanalmente. Es una obra que alude a la masificación y a la homogeneidad forzada de una sociedad bajo el régimen del gobierno chino. Cada semilla, aunque aparentemente idéntica, es única, lo cual siempre subraya la tensión presente entre la identidad individual y la conformidad colectiva. Weiwei en esta obra construye un lugar de enunciación político y poético a la vez, en el cual confronta a la audiencia con preguntas sobre el poder, el control y la autonomía del individuo. En diálogo con Pierre Bourdieu, podríamos decir que Weiwei opera como un agente crítico dentro del campo artístico. Desde su lugar de enunciación, Weiwei desafía las estructuras de poder a través de la semiótica visual,
con el uso de elementos significativos. Podemos decir que el espacio de enunciación de Weiwei, a través de esta obra Semillas de Girasol, le permite al artista comunicar al mundo tanto el trauma histórico de una sociedad que pertenece a un contexto específico, como la resistencia del individuo en un entorno de represión por parte de un sistema de Estado. La enunciación visual y la afirmación de identidad a través del artista Zanele Muholi. La fotógrafa sudafricana Zanele Muholi trabaja en un espacio de enunciación que explora la identidad, la raza y sobre todo la sexualidad a través de una serie de autorretratos que desconozco cómo es su pronunciación original, pero en castellano se traduce como Salve Leona Oscuro. En estas imágenes, Muholi se presenta con un enfoque muy hiperrealista. Ella manipula la luz y el contraste para resaltar su piel y sus facciones como un acto de reivindicación y visibilidad para las personas afrodescendientes y sobre todo las personas del colectivo queer. Podemos decir que su lugar de enunciación es como un grito visual, una celebración de la diferencia que pretende desafiar todos los estereotipos normativos. Muholi nos invita a considerar cómo el arte visual puede transformarse en un espacio de resistencia, pero también en un espacio de autoafirmación. Ella revela una carga política y emocional que viene adosada a la identidad, en un mundo donde, como sugiere Bourdieu, los agentes luchan constantemente por visibilidad y sobre todo por reconocimiento en diversos campos, en este caso especialmente dentro del campo social. La subjetividad en la enunciación de Muholi es particularmente poderosa, dado que cada imagen puede ser leída como una declaración de autoaceptación, pero también de resiliencia, sobre todo en un sistema que históricamente se ha dedicado a marginar sus identidades. El lugar de enunciación en la poesía de Alejandra Pizarnik. Contemplación. Murieron las formas despavoridas, y no hubo más una afuera y una adentro. Nadie estaba escuchando el lugar, porque el lugar no existía. Con el propósito de escuchar, están escuchando el lugar. Adentro de tu máscara relampaguea la noche. Te atraviesan con graznidos. Te martillean con pájaros negros. Colores enemigos se unen en la tragedia. Al igual que Muholi en la fotografía, la poeta argentina Alejandra Pizarnik crea un lugar de enunciación muy único en la poesía. En ella, la intimidad, el dolor, se convierten en los pilares esenciales de su obra. Su poesía se caracteriza por la exploración de la soledad, el deseo, pero sobre todo explora un gran abismo existencial por parte de la poeta. Con esto podemos decir que cada poema de Pizarnik es una especie de confesión. En este contexto, Pizarnik, a través de su subjetividad y su lenguaje, se convierte en una voz que articula sus angustias y sobre todo sus desafíos existenciales. Le otorga una enunciación
desde un carácter extremadamente personal, pero a la vez universal. Todo ocurre al mismo tiempo. Tal vez es aventurado introducir aquí a una poeta, pero en el marco de la subjetividad, de la poesía, las palabras articuladas van más allá de la palabra. Estos versos invocan, conectan, atraen, aterrizan, exponen un lugar de enunciación. El lenguaje poético es el medio por el cual la autora exterioriza, comparte sus propios miedos y vulnerabilidades. Ella crea un lugar de enunciación profundamente introspectivo. El lenguaje visual y codificado a través de símbolos como enunciación crítica en la obra de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat es un artista que me encanta, no puedo pasarlo por alto. Además, como pintor, siento un deber moral de hablar de la pintura. Basquiat representa otro caso emblemático de enunciación visual y crítica. Podemos adosarlo a este tema, sobre todo porque sus obras están cargadas de simbolismos y palabras que refieren a la cultura afroamericana. Hay allí una enunciación que afirma la identidad y la denuncia como ejes centrales de su obra. Lo podemos ver en una pintura que se titula La ironía del policía negro. Allí Basquiat critica la brutalidad y la represión, sobre todo cuestionando los roles impuestos hacia las personas afrodescendientes. Una discusión que hoy en día todavía es muy activa en la sociedad contemporánea americana. El lugar de enunciación de Basquiat es una plataforma desde la cual él confronta temas que tienen que ver con lo racial, con lo social y con la cultura en general. Utiliza un estilo salvaje y espontáneo como un vehículo para comunicar sus pensamientos. La deglución es un proceso complejo por el cual sustancias como los alimentos y la saliva se trasladan desde la boca hasta el estómago sin obstruir las vías respiratorias. Hablemos del lugar de enunciación del artista a través de la deglución cultural en Latinoamérica. Nos referimos al manifiesto antropófago. Manifiesto antropófago. Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. To be or not to be. That is the question. Contra todas las catequesis y contra todas las madres de los gracos. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. El lugar de enunciación no es exclusivo del arte contemporáneo. Podemos mencionar maravillosos ejemplos dentro de este tema en la modernidad latinoamericana. Este manifiesto antropófago sentó las bases para un pensamiento cultural que enfatiza la capacidad de la región para devorar las influencias extranjeras y reinterpretarlas desde una perspectiva propia. Se trata de un ejemplo muy importante, dado que aquí el artista, posicionado ante las influencias exteriores del mundo sobre su territorio, no se niega a ellas
no se cierra, pero deja claro que esas influencias llegarán a su espacio, digeridas por ellos, que son ellos los que determinarán la forma y presencia de esas influencias en su tierra. Aquí podemos ver la política y el lugar de enunciación como un hermoso ejemplo. Recordemos que este manifiesto surge en el contexto del modernismo brasileño y representa una declaración de independencia cultural y un llamado, sobre todo, a reimaginar la identidad latinoamericana. La antropofagia cultural es, en sí misma, una declaración de enunciación en la que el artista latinoamericano consume y transforma las influencias externas para crear algo nuevo, algo que esté en diálogo abierto y constante con esa inevitable influencia externa que viene del resto del mundo. Reflexión final. Al reflexionar sobre el lugar de enunciación en el arte contemporáneo, podemos ver cómo cada artista, ya sea desde la pintura, la fotografía, la poesía, el performance, construye un espacio único donde convergen su identidad, su contexto, pero sobre todo su subjetividad. Estos lugares de enunciación permiten a los artistas articular una narrativa muy personal, pero sobre todo política. Como sugiere Bourdieu, una política que desafía los campos y las estructuras de poder. Y así, cada obra se convierte en un acto de resistencia, una invitación a desconstruir la realidad, pero sobre todo a pensarla desde nuevas perspectivas. La enunciación en el artista es un discurso que articula ideas, y eso tiene mucho que ver con la práctica de investigar. En el próximo episodio vamos a explorar el rol de la investigación en el proceso del artista contemporáneo. Vamos a analizar cómo los artistas abordan su creación como un proyecto en constante evolución. ¿Cómo investigan los artistas? ¿Qué preguntas guían sus procesos creativos? Los invitamos a unirse a nosotros en esta próxima conversación. Sobre todo, síguenos para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios del podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio para hablar del arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices.